¿Alguna vez has sentido que pensar demasiado es un problema? Que cuanto más comprendes las cosas, más difícil se vuelve vivir. Quizás has notado que ciertas conversaciones te parecen vacías, que la gente a tu alrededor se satisface con distracciones triviales, mientras tú te sientes cada vez más fuera de lugar como un extraño en tierra ajena. La verdad es que hay un precio por la inteligencia, un precio del que nadie te habla. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más pesimistas y brutalmente honestos de la historia, creía que la inteligencia no era un don, sino una maldición. Según él, aquellos que ven la realidad con mayor profundidad no viven mejor, al contrario, sufren más. Son incomprendidos, aislados e incluso rechazados por la sociedad. Después de todo, la verdad no es algo que la gente quiera escuchar. Prefieren aferrarse a sus cómodas ilusiones, vivir en piloto automático sin cuestionar jamás nada. Y aquellos que se atreven a romper esta burbuja de autoengaño se convierten en una amenaza. Quizás has esto en tu propia piel. Intentas compartir una idea, un pensamiento más complejo, y todo lo que obtienes a cambio son miradas vacías o risas incómodas. Te das cuenta de que el mundo no tiene paciencia para las reflexiones profundas. La gente quiere respuestas simples, entretenimiento fácil, distracciones que les hagan olvidar su propia existencia. El problema no eres tú. El problema es que a la mayoría de la gente no le interesa la verdad porque la verdad es inquietante, desestabilizadora. Y aquí está el gran secreto que Schopenhauer reveló: cuanto más inteligente eres, más difícil será encontrar un lugar en el mundo. Una mente brillante es una maldición, porque destruye ilusiones. Y cuando te das cuenta de que todo a tu alrededor, la sociedad, las relaciones, las ambiciones humanas, se basa en el engaño y el autoengaño, te enfrentas a una elección: fingir que no ves o aceptar la soledad del pensamiento profundo. Si alguna vez has sentido que tu inteligencia te separa de los demás, que tu perspectiva del mundo te hace cuestionar cosas que nadie más parece notar, entonces, este video es para ti. Porque hoy vamos a explorar el secreto oculto de Schopenhauer, un secreto que puede cambiar por completo la forma en que ves tu propia mente. Y quizás después de esto, nunca más desearás ser simplemente inteligente de la manera convencional. ¿Listo para esta inmersión? Entonces, adelante. Si alguna vez has sentido que tu inteligencia te separa de los demás, no es tu imaginación, es real. Y Schopenhauer no solo lo sabía, sino que demostró filosóficamente por qué sucede. Según él, la inteligencia elevada no acerca a las personas. Al contrario, crea un abismo. Piensa en los momentos en que intentaste explicar algo más profundo a alguien y te diste cuenta de que la persona simplemente no podía seguirte el ritmo. Quizás hablaste de un libro, un concepto filosófico o incluso una observación más sutil sobre la vida. Pero en lugar de interés, encontraste aburrimiento, impaciencia o desdén. Esto sucede porque la mayoría de la gente no quiere pensar profundamente. Quieren respuestas fáciles, historias simples y un mundo que no desafíe sus certezas cómodas. Schopenhauer creía que la inteligencia elevada crea aislamiento porque la sociedad opera en un nivel más superficial. Comparó la mente humana con un barco. La mayoría de la gente navega cerca de la costa en aguas poco profundas y predecibles. Mientras tanto, los más inteligentes son empujados hacia el océano abierto, un lugar vasto, profundo y solitario. Mientras otros se divierten cerca de la playa despreocupados, aquellos que ven más allá se ven obligados a confrontar la aterradora inmensidad de la realidad. Esto explica por qué las personas extremadamente inteligentes a menudo sienten que no pertenecen a ningún lugar. Ven los errores de la sociedad, las contradicciones del comportamiento humano, la futilidad de ciertas ambiciones. Pero cuando intentan alertar a otros, se dan cuenta de que pocos quieren escuchar. Peor aún, aquellos que se atreven a desafiar la ignorancia colectiva son vistos como arrogantes, pesimistas o incluso amenazantes. Este aislamiento no es solo social, también es emocional. Schopenhauer argumentaba que la inteligencia trae consigo un aumento de la sensibilidad.
Las personas más inteligentes no solo entienden más, sienten más, perciben las injusticias con mayor intensidad. Sufren al ver la hipocresía y tienen dificultades para conformarse con la mediocridad. Esto crea un ciclo cruel. Cuanto más inteligente eres, más profundamente sientes el dolor del mundo y menos puedes compartirlo con otros. Pero si la inteligencia realmente condena al aislamiento, ¿cuál es el destino de los grandes pensadores? ¿Están todos condenados a una vida solitaria y melancólica? ¿O hay algo peor? Schopenhauer creía que la respuesta no era solo la soledad, sino el sufrimiento inherente. Y eso es lo que discutiremos en la siguiente parte. Si este contenido está resonando contigo, si estas reflexiones sobre la inteligencia y la soledad tocan una fibra sensible, te invito a unirte a nuestra comunidad en Conexión Psicológica. Haz clic en Me gusta. Si este mensaje te está haciendo pensar, comparte este video con otras mentes inquietas y suscríbete al canal Conexión Psicológica para seguir explorando las profundidades de la psique humana. Tu apoyo es vital para continuar esta conversación. Gracias, guía. Si el aislamiento ya parece un destino cruel, Schopenhauer nos advierte de algo aún peor: el dolor inevitable que acompaña a la inteligencia. Él creía que el sufrimiento de un hombre está directamente ligado a su capacidad de percepción. Cuanto más profundamente ves el mundo, más razones tienes para sentirte frustrado, decepcionado, y angustiado. La ignorancia, por otro lado, protege a las personas permitiéndoles vivir en un estado de anestesia existencial. Pero, ¿por qué la inteligencia genera sufrimiento? La primera razón es obvia. La realidad es dura. La mayoría de la gente pasa su vida buscando placer, distracción y significado en cosas superficiales. Dinero o estatus, relaciones vacías, dogmas religiosos. Para Schopenhauer, todo esto es una frágil ilusión. La persona sabia, aquella que ve la realidad con claridad, se da cuenta de cuán arbitrarios y efímeros son estos deseos. Ve que el mundo está impulsado por el caos, el azar y la irracionalidad humana. Con esto pierde la capacidad de autoengañarse y creer que existe un orden justo o un propósito supremo guiando la existencia. La segunda razón del sufrimiento del sabio es la frustración con la mediocridad. El filósofo alemán argumentaba que la gran mayoría de las personas operan en un nivel mental inferior. No porque sean incapaces de pensar, sino porque no quieren hacerlo. Prefieren tomar el camino más fácil, aceptar respuestas ya hechas y evitar cualquier reflexión que les obligue a cuestionar sus vidas. El problema es que el hombre inteligente no puede evitar este cuestionamiento. Ve más allá del velo de las apariencias y percibe la hipocresía y las contradicciones del mundo. Y cuando intenta compartir esta visión, casi siempre encuentra resistencia, desdén u hostilidad. La historia está llena de ejemplos de pensadores que fueron rechazados, perseguidos y ridiculizados, simplemente por ver más allá de lo obvio. Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud, es decir, por enseñar a la gente a pensar por sí misma. Nietzsche fue tratado como un loco por exponer la fragilidad de la moral tradicional. Giordano Bruno fue quemado vivo por afirmar que el universo era infinito. Estos hombres no sufrieron porque estuvieran equivocados, sino porque tenían razón demasiado pronto. Vieron una verdad que la sociedad no estaba preparada para aceptar. Y aquí llegamos a la tercera y más cruel razón del sufrimiento del sabio: la soledad existencial. Un hombre de alta inteligencia puede tener amigos, puede tener familia, puede incluso estar rodeado de gente. Pero en su núcleo, siempre se sentirá solo, porque la inteligencia crea una barrera invisible entre él y el resto del mundo. Podrá intentar explicar su angustia, sus reflexiones, sus dudas más profundas, pero casi nunca será completamente comprendido. Este abismo entre la percepción profunda y la superficialidad colectiva es uno de los mayores tormentos de una mente brillante. A la luz de todo esto, Schopenhauer nos lleva a una pregunta, aún más inquietante si pensar profundamente conduce al sufrimiento.
Se encuentra la verdadera felicidad en la ignorancia. Es la única forma de vivir sin angustia, rechazar el pensamiento crítico y entregarse a las distracciones de la vida ordinaria. Esto es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte. Si la inteligencia conduce al aislamiento y al sufrimiento, entonces lo contrario también debe ser cierto, ¿verdad? Las personas menos inteligentes parecen más satisfechas con la vida, se preocupan menos por cuestiones existenciales, no pierden tiempo reflexionando sobre la futilidad de la existencia, y encuentran placer en cosas simples, entretenimiento desechable, conversaciones triviales, rutinas predecibles. Al final, ¿es la ignorancia realmente una bendición? Schopenhauer así lo creía. Para él, felicidad e inteligencia son inversamente proporcionales. Cuanto más comprende alguien la naturaleza de la realidad, más difícil le resulta encontrar alegría en ella. En contraste, aquellos que viven sin cuestionar simplemente se dejan llevar por la corriente de la vida, sin cargar con el peso de un pensamiento demasiado profundo. Mientras un sabio se angustia al darse cuenta de la efemeridad de la existencia, un hombre ordinario encuentra satisfacción en las distracciones momentáneas. Mientras un filósofo reflexiona sobre el vacío de la sociedad, la mayoría de la gente se ocupa con trivialidades y preocupaciones diarias. Esto sucede porque el cerebro humano no fue diseñado para buscar la verdad. Fue diseñado para sobrevivir. El hombre no es hombre ordinario, vive guiado por lo que Schopenhauer llamó la voluntad de vivir, un impulso ciego que nos lleva a perseguir el placer y evitar el dolor. Cuestionar demasiado este proceso genera sufrimiento porque desmantela las ilusiones que hacen la vida soportable. Piensa en cómo la sociedad glorifica la búsqueda del éxito, el amor y el estatus. Todo esto funciona como un gran teatro colectivo que mantiene a la gente ocupada. El hombre inteligente se da cuenta de que en el fondo todo esto es temporal y a menudo carente de sentido intrínseco. Pero al darse cuenta de esto, se desconecta de la alegría ingenua que mantiene motivados a los demás. Este fenómeno se puede observar en todos los niveles de la vida. En los entornos sociales, las personas más populares y queridas no son necesariamente las más inteligentes, sino las más carismáticas, aquellas que saben jugar el juego de la convivencia sin cuestionar sus reglas. En el ámbito profesional, a menudo quienes prosperan no son los que piensan más profundamente, sino los que se adaptan mejor al sistema, los que siguen órdenes, sin vacilar, los que no se dejan paralizar por la reflexión excesiva. En el amor, quienes experimentan romances intensos y felices, a menudo no son los que analizan cada detalle, sino los que se entregan sin miedo a la ilusión del momento. Esto nos lleva a un dilema inquietante para ser feliz. ¿Es necesario renunciar a la inteligencia? ¿Es la única forma de vivir sin angustia conformarse con una visión superficial de la realidad? Para Schopenhauer, esta era la gran tragedia de la condición humana. Quienes piensan demasiado sufren, pero quienes no piensan viven en una ilusión. Por lo tanto, creía que el sabio no debía buscar la felicidad en los mismos lugares que los demás. Si el placer común de la vida proviene de la ignorancia, ¿qué le queda a quien ve más allá de las apariencias? ¿Hay alguna forma de encontrar un propósito sin rendirse a la farsa colectiva? La respuesta de Schopenhauer a este dilema nos conduce a un lado aún más oscuro de la inteligencia, la forma en que la sociedad trata a quienes no encajan. Porque el problema no es solo la soledad del pensador, sino la cruel manera en que el mundo reacciona a su existencia. Y ese es el tema de la siguiente parte. Si la felicidad reside en la ignorancia, entonces el hombre inteligente no es solo un extraño en la sociedad. Es una amenaza, y como toda amenaza necesita ser neutralizada. Desde la antigüedad, la humanidad ha tenido un patrón perverso. Cada vez que alguien ve más allá de lo obvio e intenta exponer verdades incómodas, esa persona es silenciada, ridiculizada o incluso destruida. Schopenhauer entendió este cruel mecanismo de la sociedad. Para él, la mediocridad colectiva siempre sentirá una profunda incomodidad ante la presencia de un hombre que piensa diferente. La razón desafía la ilusión en la que todos prefieren vivir. Mientras la mayoría se distrae con trivialidades,
El pensador es quien señala lo absurdo de la existencia, la hipocresía de las instituciones, la futilidad de las ambiciones humanas. Y como la mayoría no quiere enfrentar esta verdad, la solución más fácil es atacar a quien la revela. La historia está llena de ejemplos. Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud, es decir, por enseñar a la gente a pensar por sí misma. Galileo fue perseguido por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, algo que desafiaba la comodidad de la creencia religiosa dominante. Nietzsche fue ridiculizado por exponer la fragilidad de los valores morales, y terminó aislado en su locura. Schopenhauer, a su vez, pasó gran parte de su vida ignorando su filosofía considerada demasiado pesimista para la sociedad de su tiempo. Pero no creas que este fenómeno solo le sucede a grandes filósofos y científicos. Ocurre todo el tiempo en todos los niveles de la vida. ¿Has notado cómo los grupos sociales tienden a rechazar a quienes no encajan? En el trabajo, el empleado que cuestiona reglas injustas pronto es visto como un problema. En la escuela, el estudiante que no se conforma con respuestas fáciles es etiquetado de arrogante o raro. En las interacciones sociales, quienes prefieren conversaciones profundas a trivialidades, a menudo se sienten fuera de lugar. El mundo no quiere que pienses, quiere que obedezcas. Y aquí reside la gran ironía. La gente rechaza al pensador, pero al mismo tiempo depende de él. Todas las grandes innovaciones, todas las ideas revolucionarias, todos los cambios que realmente han moldeado a la humanidad, provinieron de individuos que en algún momento fueron marginados por su inteligencia. El problema es que la sociedad solo valora al genio después de muerto cuando sus ideas ya no representan una amenaza. Pero entonces, si el hombre inteligente es rechazado, perseguido y condenado a la soledad, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede alguien que ve más allá de lo obvio sobrevivir en un mundo que no quiere ver? Schopenhauer creía que solo había una salida, un camino alternativo para aquellos que se niegan a vivir en la ignorancia. Y es precisamente sobre esta estrategia de supervivencia de lo que hablaremos en la siguiente parte. Si la inteligencia conduce al aislamiento, al sufrimiento y al rechazo, la gran pregunta es, ¿hay una salida? ¿Cómo puede alguien que ve más allá de las ilusiones de la sociedad encontrar paz en un mundo que parece no tener lugar para él? Schopenhauer creía que solo había un camino: dejar de buscar la felicidad en los mismos lugares que los demás. La mayoría de la gente encuentra sentido en la vida a través de distracciones, carreras, relaciones, estatus social. Están atrapados en la idea de que la felicidad reside en el reconocimiento de los otros, en la aceptación grupal y en la consecución de deseos materiales. Pero para el hombre inteligente todo esto suena vacío. Se da cuenta de que el éxito a menudo no depende del mérito, sino de la habilidad para conformarse a las reglas del juego social. Ve que las relaciones pueden estar basadas en proyecciones e intereses, y que la búsqueda incesante de placer es meramente un intento de escapar del vacío existencial. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Schopenhauer creía que la única forma de sobrevivir a la propia inteligencia era cambiar radicalmente la forma de vivir. Para él, la persona sabia debería abandonar la necesidad de aprobación externa y buscar la satisfacción en áreas donde la mediocridad de la sociedad no pueda interferir. Esto significa 3 cosas. 1. Abrazar la soledad como libertad. La mayoría teme estar sola porque sin distracciones se ven forzados a confrontarse a sí mismos. Pero Schopenhauer veía la soledad como un privilegio. Argumentaba que el hombre verdaderamente inteligente nunca está solo porque su propia mente es un universo lo suficientemente rico como para explorar sin necesidad constante de compañía. Abogaba porque en lugar de angustiarse por la falta de conexiones superficiales, la persona sabia utilizara su tiempo para la reflexión, el estudio y el autoconocimiento. 2. Buscar refugio en el arte y la filosofía. Para Schopenhauer, las únicas experiencias humanas verdaderamente puras son aquellas que no sirven a propósitos prácticos como el arte y la contemplación filosófica.
Creía que la música, por ejemplo, era la forma más elevada de arte porque permitía al ser humano trascender la realidad brutal y acceder a algo más profundo. En lugar de enredarse en preocupaciones mundanas, el sabio debería refugiarse en actividades que expandan su mente sin requerir la aprobación social. Rechazar la ilusión de felicidad y aceptar la serenidad. El mayor error del hombre inteligente, según Schopenhauer, es intentar encontrar la felicidad en los mismos moldes que la sociedad común. La inteligencia hace que el individuo se dé cuenta de que la felicidad completa es una ilusión, y cuanto antes acepte esto, más libre se volverá. El objetivo entonces no es buscar una felicidad artificial, sino alcanzar un estado de serenidad. Esto significa reducir los deseos, evitar el involucramiento excesivo con las trivialidades del mundo y encontrar placer en la existencia misma, sin depender de factores externos. Esta filosofía puede parecer dura, incluso cruel, pero hay algo liberador en ella, porque cuando dejas de buscar en el mundo algo que nunca te podrá dar, te liberas. Dejas de frustrarte con la gente, con las instituciones, con el sistema. Aceptas la realidad tal como es y aprendes a vivir en los márgenes de ella sin ser controlado por ella. Pero entonces, si el camino del pensador es distanciarse del mundo común, ¿cuál es el destino final para quienes siguen este viaje? ¿Qué sucede con aquellos que abandonan las ilusiones de la sociedad y deciden vivir solo por la verdad? Schopenhauer tenía una respuesta para eso, y esta respuesta es lo que discutiremos en la parte final. Y así llegamos al punto final de este viaje. ¿Cuál es el verdadero destino del hombre que ve más allá? Si no puede encajar en la sociedad, si la felicidad convencional le elude, si su mente es tanto un don como una maldición, ¿cuál es el fin inevitable para quien se niega a vivir en la ilusión? Schopenhauer no tenía ilusiones románticas sobre este destino. Sabía que la inteligencia llevada a sus últimas consecuencias condena al individuo a la soledad y la incomprensión. El pensador nunca encontrará consuelo en las distracciones de la vida ordinaria. Nunca será completamente aceptado por aquellos que viven automáticamente. Pero ¿significa esto que está condenado al sufrimiento perpetuo? No necesariamente. El verdadero secreto no reside en intentar escapar de esta carga, sino en aprender a llevarla con dignidad. El hombre que comprende la naturaleza de la existencia y acepta la realidad tal como es, sin las capas de ilusión que la mayoría necesita para soportar la vida, alcanza un tipo de libertad que pocos conocerán. No busca el significado fuera de sí mismo. No le importa la aprobación de los demás. No se deja esclavizar por el deseo incesante de más. Entiende que el mundo siempre ha sido caótico, injusto e indiferente, y al aceptar esto se vuelve inmune a las decepciones que destruyen a otros. Schopenhauer creía que el sabio debía abandonar cualquier esperanza de transformar la sociedad o ser comprendido por ella. En lugar de eso, debía dedicarse a cultivar su propia mente, a apreciar el arte, la filosofía y la contemplación. Debía ser un espectador del mundo, no un prisionero de él. Pero esta conclusión plantea una pregunta incómoda. ¿Vale la pena ser inteligente si la ignorancia trae felicidad y la sabiduría trae aislamiento? ¿Es la búsqueda del conocimiento una elección racional? O si pudiéramos, deberíamos elegir permanecer en la ilusión como todos los demás. Ahora quiero conocer tu opinión, tu sentir. ¿Crees que la inteligencia realmente condena al sufrimiento? ¿O piensas que es posible ser inteligente y al mismo tiempo encontrar la felicidad? Deja tu comentario y comparte tu visión. Tu perspectiva es valiosa para nuestra comunidad. En Conexión Psicológica. Dale me gusta. Si esta profunda inmersión en el pensamiento de Schopenhauer te ha ofrecido nuevas luces, comparte este video con otras almas reflexivas que puedan estar transitando este camino. Y por supuesto, suscríbete al canal Conexión Psicológica para seguir alimentando tu mente y tu espíritu con contenido que desafía y expande. Y antes de irte, no te detengas aquí. El próximo video es esencial para continuar este viaje de reflexión. Hay algo importante en él que necesitas escuchar.
Míralo ahora y sigue expandiendo tu mente. Nos vemos en la próxima conexión.